morning again. Buenos días. Una vez In más. this presentation, and then on the third presentation I will do this morning, we'll talk about some of the technical aspects of mechanical ventilation. So in this presentation, we'll talk about some of the technical aspects related to the ventilator circuit for invasive ventilation. And then on my next talk, we will talk about non-invasive ventilation. I think that these are important things for all of us to appreciate at the bedside, because many times, as you know, the devil's in the details. El diablo está en los may have to detalles do y los with detalles how we tienen que ver manage con the la forma en que ventilator circuit. manejamos el circuito del ventilador. These again are my Nuevamente, disclosures. I aquí do está not believe mis that these declaraciones de have conflicto de any interés. impact on what Nada I'll de talk ello about this tiene morning. ninguna influencia en lo que voy a estar mencionando Illustrated esta on mañana. this slide is a Esta typical diapositiva ventilator ilustra circuit un for circuito de ventilador invasive típico mechanical para ventilation. ventilación mecánica So here invasiva. is the circuit Aquí está el leading from circuito the que va ventilator del to the patient ventilador al and then paciente back from the y después patient to nuevamente del atmosphere. paciente a la atmósfera. There is typically a Hay humidifier that is típicamente placed un in line humidificador to que warm se and humidify the coloca gas para because enfriar y the humidificar el gas gas, delivered from porque the el gas ventilator que is a sale del very ventilador dry es muy and seco often y con cold frecuencia gas. el There are es gas various frío. ways that we Hay can diversas humidify formas the en que se gas, puede either humidificar with el gas, passive ya sea or with active mediante humidifiers. We'll talk more humidificaciones, about that in a minute. humidificadores activos There o is a pasivos. certain Vamos a amount of mencionarlo en un gas momento. that Hay is cierta compressed in the ventilator cantidad de circuit, gas que se comprime en el and due to circuito del gas ventilador y compression, debido a la compresión some del of the gas, gas that is algo del delivered gas que from the ventilator llega desde el does not ventilador make it to the al patient. no llega al So the paciente. ventilator may Entonces el put ventilador out a tidal puede volume of poner un 500 volumen milliliters, circulante but de there might 500 only be mililitros, 400 pero pueden milliliters ser solo that goes to the 400 patient mililitros because los of gas que llegan al compressed in the paciente circuit. por gas comprimido en el The circuito. good news is La buena that I noticia believe es que all yo modern creo que todos los ventilators on the ventiladores market modernos en el mercado compensate for the gas compensan compression. la So compresión in other de gas. words, when we Es decir, dial in a cuando, tidal volume on the ventilator of ponemos 400 un volumen milliliters, circulante en the el ventilador de ventilator 400 corrects for gas mililitros, el compression ventilador corrige so por that la that compresión de volume gas is actually y ese volumen delivered de to the hecho patient. sí es el que llega al paciente. We can deliver Podemos aerosolized gases, dar or we gas can deliver aerosolizado aerosolized drugs or o gases by injecting them fármacos o gases into the ventilator aerosolizados circuit. inyectándolos en I'll el talk circuito del more ventilador. detail about Voy a that hablar con in a mayor few detalle minutes. al respecto en unos minutos It's más. important to Es appreciate importante darnos cuenta the amount de of la cantidad dead de space, espacio which is muerto, the volume que of es the el circuit volumen del between circuito the Y entre connector el and the conector patient. en Y y The el volume of the paciente. dead space El in the volumen del circuit espacio muerto will en el circuito effectively va a reduce the efectivamente alveolar reducir ventilation la or ventilación alveolar alveolar o volume el for the volumen patient. alveolar So we en el want this paciente. dead space to Entonces be as queremos que este small as espacio possible. muerto sea We lo más want to pequeño avoid posible placing y queremos tubing evitar colocar between the Y tubos connector and entre the el patient. conector en Y And y we el want to paciente avoid, to y the queremos extent evitar possible, adding lo más other posible devices to the agregar otros circuitry dispositivos which en el could circuito que increase pudieran the dead aumentar space in el the espacio circuit muerto en el and circuito reduce the y effective así reducir ventilation. la ventilación efectiva. We can insert Podemos monitoring devices like insertar capnometers, pressure and capnómetros flow o sensors, sensores de presión y flujo y ese tipo de sensores, y la mayoría de los ventiladores también ponen un flujo sesgado a la ventilación y eso mejora el circuito. Vamos a hablar unos minutos de la humidificación, la importancia de entibiar y humidificar el gas inspirado o el aire inspirado. Una forma en que esto se puede hacer es mediante un humidificador activo y que tiene calentador. Esencialmente tiene una botella, el aire o el gas pasa por esa agua tibia para aumentar la temperatura y la humedad del dicho gas o aire. Es importante que el humidificador se ajuste correctamente para que nos dé una cantidad adecuada de humedad en el paciente. Por ejemplo, queremos típicamente
administrar gas a 37 grados centígrados y 100% de humedad relativa, y después calentar el circuito, típicamente con cables o alambres calentados en el circuito que mantengan esta calor y humedad y así llegue al paciente. Como pueden ver en la parte inferior del panel, si la temperatura se pone demasiado baja, eso puede disminuir la cantidad de humedad que llega al paciente y esto puede resultar en resequedad de secreciones que puede dar como resultado oclusión del tubo endotraqueal, etcétera. Una de las cosas sencillas que podemos hacer en la cabecera del enfermo es observar la condensación en el circuito cerca del paciente. Si vemos que hay algo de condensación en el circuito, esto indica que hay gas totalmente humidificado que llega al paciente. Por otra parte, si vemos que está totalmente seco esos circuitos, eso quiere decir que el nivel de humedad que se está dando es demasiado bajo y esto aumenta el riesgo de oclusión de vías aéreas por secreciones resecas. Otra forma en que podemos entibiar y humidificar el gas inspirado es utilizando un humidificador pasivo, a veces que se llama intercambiador de calor y humedad o nariz artificial. La forma como funcionan estos dispositivos es que hay un material higroscópico e hidrofóbico y cuando el paciente exhala a través de este material, gran parte del calor y la humedad del paciente se queda atrapado en el dispositivo y nuevamente llega al paciente en la inhalación que sigue. Este dispositivo que se coloca en el circuito del ventilador, o sea, el circuito del ventilador estaría aquí y el paciente estaría acá. El paciente exhala a través del dispositivo o atrapa el calor y la humedad y la humedad calentada o entibiada nuevamente llega al paciente. Ahora, estos dispositivos son muy sencillos en su utilización, pero hay algunos posibles problemas con intercambiadores de calor y humedad. Por ejemplo, estos dispositivos agregan espacio muerto al circuito del ventilador y en algunos de estos dispositivos el espacio muerto puede ser bastante grande, como les voy a mostrar en un momento. Entonces, estos dispositivos idealmente no deben utilizarse si estamos dando volúmenes circulantes pequeños. Estamos dando un volumen circulante al paciente entonces de 400 mililitros, pero el volumen, el intercambiador de calor y humedad es de 100 mililitros. Eso reduce efectivamente la ventilación en el paciente. Si el paciente tiene secreciones copiosas, generalmente es mejor evitar el intercambiador de calor y humedad porque este no es tan eficiente como un humidificador calentado. Y el intercambiador de calor y humedad también puede ocluirse con secreciones si el paciente tose secreciones hacia el dispositivo. Con ventilación de alta por minuto es menos eficiente este dispositivo, también con hipotermia, y se basa entonces en calor exhalado o atrapado en el paciente y nuevamente darlo al paciente en la siguiente inhalación, y esto no será efectivo si el paciente está frío. Y estos dispositivos tampoco son efectivos cuando el volumen circulante exhalado es menos que el volumen circulante inhalado y que hay una fuga. Si el paciente tiene una fístula broncopleural y hay una fuga a través del tubo torácico, va a haber una reducción de eficiencia del dispositivo. Habiendo dicho todo eso, aquí está este metaanálisis publicado en los últimos 2 años, hace como año y medio, que concluye que no hay superioridad para los intercambiadores de calor y humedad o los humidificadores calentados en cuanto a oclusión, neumonía, mortalidad
Y estos autores sugieren que la elección del humidificador debe hacerse de acuerdo al contexto clínico y evitando complicaciones y llegando al desempeño adecuado con costos más bajos. Los intercambiadores de calor y humedad tienden a ser menos costosos que los humidificadores calentados, que es parte de la atracción de esos dispositivos. Pero yo creo que sí hay que tomar en cuenta que agregan espacio muerto en el circuito y también agregan un poquito de resistencia al circuito. También es importante darse cuenta que no todos los intercambiadores de calor y humedad son equivalentes. Hay grandes diferencias de un fabricante a otro y esto es un estudio muy riguroso publicado hace como 10 años que compara la humidificación de 48 4 docenas de intercambiadores de calor y humedad, humidificadores de vías pasivos de vías aéreas. Y lo que dicen es que en cuanto a humedad absoluta, y perdón porque esto no proyecta bien, pero en cuanto a humedad absoluta, algunos de los dispositivos funcionan muy bien, algunos funcionan muy mal. Entonces hay que saber si se usan intercambiadores de calor y humedad en su unidad, si los que están ustedes utilizando son dispositivos que funcionan muy bien o muy mal. Y esto pueden sacarlo de CHEST de hace 10 años que les ayudará a responder esa pregunta. Este es volumen de espacio muerto y también se vio una gran diferencia entre los dispositivos en volumen de espacio muerto. Algunos tienen volumen de espacio muerto de 30 mililitros y otros dispositivos tienen un espacio muerto de un volumen tan alto como de 100 mililitros. Entonces aquí lo que quiero decir es que no todos estos dispositivos, no todos los docenas de dispositivos que están comercialmente disponibles son equivalentes y es necesario saber si se usan estos dispositivos en su práctica, si el que ustedes están usando es uno de los buenos o uno de los que no funcionan muy bien. Y por supuesto, esto es lo que queremos evitar en nuestro paciente de ventilación mecánica. Este es el tubo endotraqueal de un paciente que necesitó que se reintubara por oclusión del tubo endotraqueal y este es otro paciente con un tubo de traqueostomía en que tuvo que cambiarse dicho tubo por oclusión en el mismo. Y entonces si ven ustedes este tipo de problema en su terapia intensiva, esto nos está sugiriendo que la manera de humidificar el gas inspirado o el aire inspirado puede no ser tan bueno como debiera. Y si están utilizando un intercambiador de calor y humedad, por ejemplo, podrían considerar utilizar alguno que sea más eficiente o bien usar un humidificador calentado en lugar del intercambiador de calor y humedad. Esto es algo que puede ser un gran problema en terapia intensiva si no prestan atención a los detalles de cómo el gas se humidifica. Algunas cosas acerca de resolución de problemas. Es importante que prestemos atención a los aspectos técnicos del circuito del ventilador en cuanto a resolución de problemas. Queremos evitar cosas tales como desconexiones del circuito del ventilador de la vía aérea. Queremos también monitorizar fugas en el sistema. Por ejemplo, si el volumen circulante actual exhalado es mayor que el inhalado, hay una fuga y pueden haber fugas en las conexiones del circuito. Si se usa un humidificador calentado, esta fuga puede estar alrededor de este humidificador calentado y en las conexiones, por ejemplo, el mango puede no estar bien inflado o alrededor del tubo endotraqueal, etcétera. Hay que monitorizar el volumen circulante inhalado y exhalado, porque cualquier diferencia entre ellos será el resultado de fugas que hay necesidad de corregir para que no tengan impacto en la ventilación del paciente. Si usamos un humidificador calentado, necesitamos monitorizar el circuito de exceso de condensado, hay que eliminarlo del circuito constantemente. Y si estamos utilizando un humidificador pasivo, hay que evaluar
si no hay taponamiento con secreciones o pacientes que tienen muchas secreciones, pueden ocluir el humidificador pasivo y esto puede impactar la ventilación del paciente. También es importante que pongamos alarmas adecuadas en el ventilador, como un equilibrio entre la seguridad del paciente y la molestia del personal. La fatiga de las alarmas es algo muy real en terapia intensiva, en que tiende a haber muchas alarmas falsas y el ventilador puede ser un contribuyente a esta fatiga por alarmas. Entonces, clínicamente, en la cabecera del enfermo debemos estar ajustando las alarmas en el ventilador de tal manera que podamos evitar problemas tales, bueno, no evitar, sino reconocer cosas tales como desconexiones, fugas, etcétera. Pero también hay que poner las alarmas de tal forma en que no hayan muchas falsas alarmas. Ahora vamos a hablar un poquito de aerosoles, o, entrega de aerosol en ventilación mecánica, algo que comúnmente se hace en terapia intensiva, particularmente en pacientes que tienen enfermedad obstructiva pulmonar. Y vamos a ver cómo vamos a dar aerosol durante la ventilación mecánica. Hay una serie de cosas que afectan el administrar aerosolización durante la ventilación mecánica. Por ejemplo, si el tiempo ventilatorio aumenta, esto va a aumentar la cantidad de aerosol o de nebulización que llega al paciente. Si hacemos que el nebulizador actúe por respiración, es decir, si el ventilador activa el nebulizador durante fase inspiratoria solamente, esto va a aumentar la cantidad de aerosol o de nebulización que llega al paciente. Si estamos utilizando un intercambiador de calor y humedad, debemos quitarlos o hacer un puente durante la terapia de nebulización, porque la mayor parte de los intercambiadores de calor y humedad son filtros muy efectivos y van a filtrar el aerosol antes de que llegue al paciente. La posición del nebulización en el circuito también es importante. Si colocamos el nebulizador cerca del ventilador, esto va a administrar más aerosol, y si lo colocamos más cerca del paciente, si hacemos un puente del humidificador, va a aumentar la entrega del aerosol, pero sugiero desde el punto de vista práctico que no se haga eso, porque el hacer un puente del humidificador, aunque aumenta la cantidad de aerosol que se da, puede secar el gas inspirado, lo cual puede dar lugar a otras complicaciones en el paciente. Y como ya señalé anteriormente, la mayor parte de los ventiladores modernos tienen un flujo bias que tiene el efecto de lavar el aerosol del circuito del ventilador. Algunos ventiladores nos permiten ajustar este flujo desviado o bias y otros no. Es importante darnos cuenta que esto puede afectar la cantidad de aerosol que se entrega al paciente. Y luego, si utilizamos un gas de menor densidad como heliox, esto va a aumentar la cantidad de aerosol que llega al paciente, pero no es algo muy práctico y no creo que muchos lo hagan en la práctica. Si utilizamos un intercambiador de calor y humedad, como señalé, estos dispositivos tienden a ser filtros muy efectivos del aerosol, y entonces o debemos quitarlos durante la terapia de nebulización, o bien hay diversos otros dispositivos comercialmente disponibles que permiten ajustar el dispositivo de tal manera que el HME tenga un puente de la terapia de aerosol. Por ejemplo, en este dispositivo hay un ajuste que es típico, en que el intercambiador de calor y humedad se activa. Hay otros en que la terapia de aerosol tiene un material que hace un puente para que el aerosol o la nebulización llegue al paciente, y hay por lo menos un dispositivo como este que está comercialmente disponible que permite que el aerosol pase a través del dispositivo y puede quedarse en línea durante la ventilación mecánica. Pero como regla general, el intercambiador
de calor y humedad. Si se usa, debe de quitarse o hacer un puente de él cuando se dé la terapia de nebulización. Como ya señalé previamente, hay más aerosol que llega si el nebulizador se coloca entre el ventilador y el humidificador. Y en esta imagen, aquí está el humidificador, aquí está la salida del ventilador, el gas se llega del ventilador a través del nebulizador, luego a través del humidificador y al paciente. Y ahora ya hay una serie de estudios en la literatura que muestran que la colocación del nebulizador en esta posición antes del humidificador resulta en que llega más aerosol al paciente. Y en este ejemplo, un nebulizador de malla se está utilizando en lugar de nebulizador de chorro. Por lo menos en Estados Unidos, los nebulizadores de malla se han popularizado mucho como una alternativa al nebulizador de chorro durante la ventilación mecánica. Y aquí está un estudio publicado hace unos cuantos años. Es una comparación entre el tipo de nebulizador y nebulización durante ventilación mecánica. Esto se hizo en un modelo de referencia pediátrica, aunque esto también puede aplicarse a la ventilación mecánica en adultos. Y analizaron la posición del nebulizador en la salida del ventilador, al igual que la posición del nebulizador más cerca del paciente. Y compararon dos tipos de nebulizadores, los de chorro o jet y los de malla. Y lo que encontraron fue que no había grandes diferencias en aporte de aerosol entre uno y otro, pero se puede uno dar cuenta que hay significativamente mayor cantidad de aerosol cuando el nebulizador se pone a la salida del ventilador en lugar de más cerca del paciente. Entonces, para maximizar la cantidad de aerosol que llega al paciente en ventilación mecánica, hay algo muy sencillo que podemos hacer, que es colocar el nebulizador antes del humidificador en lugar de colocarlo cerca del paciente. Ahora, ¿qué podemos decir de los inhaladores presurizados de dosis medidas? Estos los podemos utilizar también durante ventilación mecánica y en este estudio, que tiene más de 20 años, mostró que en los pacientes que tienen EPOC hay una reducción significativa en resistencia de vías aéreas con albuterol que llega al 4 partes de albuterol que llega al circuito, y si se agregan 8 o 16 no hay reducción en resistencia. Aquí se sugiere que pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva podemos tener una reducción significativa en resistencia de vías aéreas con inhalador de dosis medida presurizado que da albuterol con 4 actividades o 4 inhalaciones en el circuito. Ahora, hay que prestar atención a la técnica. Hay varias formas en que el inhalador de dosis medida presurizado se puede insertar al circuito del ventilador. Y hay una serie de estudios que empiezan con que es bastante antiguo, y varios otros estudios posteriores que muestran que se puede utilizar un espaciador en el circuito del ventilador si usamos un inhalador de dosis medida presurizado. No debemos utilizar otros dispositivos que no incorporen un espaciador, porque los espaciadores mejoran significativamente la cantidad de aerosol que se administra al paciente. Una pregunta práctica que podría ser es cuál usar. Debemos utilizar un nebulizador de chorro, de malla, un inhalador de dosis medida, no importa el que usemos. Será uno mejor que el otro. Estas son algunas de las guías de práctica clínica publicadas hace más de 10 años que siguen siendo relevantes. Los autores de estas guías sugieren que cualquier tipo de nebulizadores o inhaladores de dosis medida presurizados se pueden utilizar efectivamente para administrar beta-agonistas a pacientes con ventilación mecánica
O sea, se puede utilizar nebulizadores o inhalador de dosis medida presurizado, pero independientemente del dispositivo que se use, hay que prestar cuidadosa atención a los detalles de la técnica para el inhalador de dosis medida presurizado o para el nebulizador. Y esto es lo que es crítico. Entonces, los aspectos técnicos de dónde colocamos el nebulizador o el tipo de dispositivo que usamos para activar el inhalador de dosis medida, algunos de estos detalles son mucho más importantes de si elegimos un tipo de dispositivo u otro. Entonces, en resumen, yo creo que los detalles del circuito del ventilador son una consideración importante durante la ventilación mecánica. Es importante considerar cómo vamos a humidificar el gas inspirado. Es importante considerar si ese gas inspirado va a calentarse adecuadamente y humidificarse adecuadamente. Es importante considerar qué tanto espacio muerto hay en el circuito del ventilador, minimizar la cantidad de circuitos entre la conexión en Y y el circuito y la vía aérea artificial, porque si hay excesivo espacio muerto en el circuito, eso reduce la ventilación alveolar efectiva en el paciente. La humidificación puede proporcionarse ya sea con dispositivos activos o pasivos, pero si usamos un dispositivo activo necesitamos que esté ajustado para poder calentar y humidificar el gas inspirado. Si usamos un dispositivo pasivo debemos darnos cuenta que hay muchos muy distintos en el mercado, algunos son más efectivos que otros. Entonces traten de utilizar alguno en su propia práctica que sea el más eficiente, mientras que pueda dar mayor humedad y menos cantidad de espacio muerto. Y finalmente los aerosoles se pueden aplicar mediante nebulizador o inhalador, pueden llegar efectivamente al paciente de cualquier forma. El dispositivo que se elige se basará principalmente en costo y los preferencias que tengamos como clínicos, pero en cualquiera de esos dos dispositivos es importante prestar atención a los detalles de la técnica. Con esto termino, paso el podio a Juan nuevamente y debo decirles que estoy estableciendo un récord hoy. Estoy terminando a tiempo.